Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me da muchísima alegría teneros por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de las series turcas y, en particular, de dos nombres que seguro os suenan, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recordáis la época dorada de las telenovelas turcas? Aquellos dramas llenos de romance, enredos y, por supuesto, mucha química entre los protagonistas. Pues bien, hoy vamos a desentrañar un misterio que surgió a raíz de la carta que Demet Özdemir le escribió a Can Yaman. Sí, exacto, esa carta. ¿Qué revelaciones escondía? ¿Qué secretos nos desveló? ¿Qué causó? Vamos a analizarla a fondo. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio: si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Subimos contenido nuevo muy seguido, siempre relacionado con vuestras series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. Para entender el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Estamos hablando de la época en la que Erkenzicus, pájaro soñador, reinaba en las pantallas. Esta serie, que en español conocemos como Pájaro Soñador, catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y los fans no tardaron en especular sobre si su relación iba más allá de la ficción. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus momentos de felicidad y sus dramas, nos tenía a todos pegados al televisor. La pasión, el amor, los celos, los malentendidos, todos los ingredientes estaban presentes para mantenernos enganchados semana tras semana. El éxito de Pájaro Soñador fue monumental. La serie se convirtió en un fenómeno global, exportándose a numerosos países y consolidando a Demet y Can como dos de las estrellas más importantes de Turquía. La presión mediática era enorme, las entrevistas, los eventos, los rumores, todo contribuía a crear un ambiente de expectación constante. Y en medio de todo esto, la supuesta relación entre los protagonistas era el tema estrella. La curiosidad de los fans era insaciable y la prensa rosa alimentaba constantemente el fuego con nuevas noticias, fotos y declaraciones. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada declaración, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales eran un hervidero de teorías y especulaciones. La mayoría, por supuesto, deseaba que la pareja de la pantalla se convirtiera en realidad. Y aunque ellos nunca confirmaron nada abiertamente, la tensión y el misterio estaban en el aire. Cada aparición pública, cada entrevista conjunta, era diseccionada al detalle. ¿Se miraban a los ojos? ¿Se tocaban? ¿Sus sonrisas eran genuinas o forzadas? Todo contaba para los fans. Y entonces llegó la carta. No fue una carta pública, como las que suelen escribir los famosos a sus fans. No. Fue una carta privada, que se filtró o se hizo pública, dependiendo de a quién le preguntes. Y es precisamente ese detalle, esa intriga, lo que la hizo tan interesante y que desató tantas reacciones. La forma en que la carta llegó al público, rodeada de secretismo, añadió una capa extra de misterio y morbo. ¿Quién la filtró? ¿Con qué intención? Esas preguntas solo aumentaron el interés. Lo primero que hay que entender es que una carta, por su naturaleza, es algo íntimo, personal. Es una expresión de sentimientos, pensamientos, a menudo vulnerables, que se comparten con una persona específica. Por lo tanto, la publicación o filtración de esa carta es, en cierta medida, una invasión a la privacidad. Pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de analizar el comportamiento de estas dos figuras públicas y entender un poco más la dinámica que existía entre ellos. Nos permite de alguna manera asomarnos a un mundo privado, un mundo que normalmente permanece oculto. La carta en sí, según lo que se ha filtrado y lo que se ha especulado, no era una declaración de amor apasionada y directa. No era un te amo explícito. No. Era mucho más sutil, más ambigua, pero a la vez reveladora. En la carta, Demet expresaba sus sentimientos de gratitud hacia Can, por la experiencia compartida en Pájaro Soñador. Hablaba de la complicidad que habían logrado en el set, de los momentos de risas y de apoyo mutuo. Reconocía el talento de Can y la importancia que había tenido en su crecimiento profesional y personal. La elección de palabras, el tono empleado, la forma en que Demet describía su relación, todo contribuía a crear una atmósfera de intimidad y cercanía.
Además de la gratitud, la carta contenía algunos mensajes más encriptados, que dejaron a los fans con la miel en los labios. Había frases que parecían insinuar algo más que una simple amistad. Había referencias a la conexión especial que existía entre ellos, a la química que se sentía en el set, y a la dificultad de separar la ficción de la realidad. Estos mensajes sutiles, entre líneas, eran los que encendían la imaginación de los fans y alimentaban sus esperanzas de un romance. ¿Qué significaban esas insinuaciones? ¿Qué secretos escondían? Lo más llamativo, quizás, fue la forma en que Demet abordó los rumores sobre su supuesta relación. No los confirmaba, pero tampoco los negaba rotundamente. Jugaba con las palabras, dejaba espacio para la interpretación, y alimentaba, sin querer, las fantasías de los fans. Es como si dijera, sí, hay algo especial entre nosotros, pero no te voy a decir exactamente qué es. Esta ambigüedad era precisamente lo que mantenía el interés y la intriga. Era una forma inteligente de no comprometerse, pero a la vez de mantener viva la especulación. La reacción a la carta fue inmediata y masiva. Las redes sociales se incendiaron. Los fans debatían sobre el significado de cada frase, sobre el subtexto de cada palabra. Se hicieron análisis minuciosos de la caligrafía, del tono de la carta, de todo. Algunos fans se mostraron entusiasmados, creyendo que la carta confirmaba sus esperanzas. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados, al no encontrar una declaración de amor directa. La carta se convirtió en el tema de conversación principal en foros, grupos de fans y plataformas digitales. Se analizaban las posibles interpretaciones de cada frase, se comparaban las expresiones y se buscaban pistas que confirmaran o refutaran las especulaciones. Pero, ¿qué fue lo que realmente reveló la carta? Profundicemos en las verdaderas implicaciones de este mensaje. En primer lugar, la carta nos mostró la gran conexión y complicidad que existía entre Demet y Can durante la grabación de Pájaro Soñador. Es innegable que compartían una relación especial, más allá de lo profesional. Y eso por sí solo, ya era algo interesante porque explicaba, en parte, la magia que se sentía en la pantalla. Esa conexión, ese entendimiento, esa complicidad, se traducían en una química innegable, una que cautivaba a los espectadores y los hacía creer en la historia de amor de Sanem y Can. La carta confirmaba lo que muchos fans ya sospechaban, que esa magia no era solo producto de la actuación, sino también de una conexión real entre los dos actores. En segundo lugar, la carta reveló la dificultad de separar la vida personal de la profesional, sobre todo cuando se está expuesto a la fama y a la presión mediática. La carta evidenciaba la confusión entre lo que era real y lo que era ficción, entre los sentimientos que se sentían en el set y los que se sentían fuera de él. La experiencia de trabajar juntos en una serie romántica, con escenas íntimas y momentos de gran intensidad emocional, inevitablemente difumina los límites entre la realidad y la ficción. La carta sugiere que Demet y Can, en cierto modo, se vieron atrapados en esa confusión, y que les costó separar sus sentimientos personales de la dinámica que se vivía en el set. Y en tercer lugar, la carta nos mostró la inteligencia y la astucia de Demet. Supo manejar la situación con habilidad, sin confirmar ni negar los rumores, manteniendo así el interés del público y alimentando la leyenda de su romance con Can. Su capacidad para navegar por la presión mediática, para mantener el misterio y para generar expectación, fue admirable. Demet demostró ser una profesional que entendía el juego mediático y que sabía cómo mantener el interés del público. Su habilidad para equilibrar la ambigüedad con la discreción fue clave para mantener viva la curiosación en torno a su relación con Can. Pero, ¿qué pasó después de la carta? ¿Se concretó la relación? ¿Se enamoraron Demet y Can? La respuesta, lamentablemente, es que nunca lo sabremos con certeza. Ellos, como siempre, mantuvieron el misterio. Lo que sí sabemos es que después de Pájaro Soñador, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Ambos siguieron triunfando en sus carreras profesionales, pero no se les ha vuelto a relacionar sentimentalmente de manera seria y duradera. La vida, a menudo, tiene sus propias sorpresas y desvíos. Demet Özdemir actualmente está casada con Oğuzhan Koç, un cantante y compositor turco. Su matrimonio es público y conocido. Han compartido momentos juntos, han sido fotografiados y han expresado su amor públicamente. Can Yaman, por su parte, ha estado involucrado en diversas relaciones, pero ninguna que se haya consolidado en el tiempo de manera similar.
Su vida privada sigue siendo tema de interés, y cada nueva relación es analizada por sus seguidores. La vida sentimental de ambos ha tomado caminos distintos, y la relación que existió en el set de Pájaro Soñador parece haber quedado en el pasado. La carta entonces se convirtió en una especie de recuerdo, un símbolo de una época dorada para los fans de las series turcas. Un recordatorio de la química innegable entre Demet y Can, y de la magia que lograron crear juntos. La carta nos dejó soñando, especulando y preguntándonos qué hubiera pasado si se convirtió en un objeto de deseo, en un testimonio de una conexión especial que existió entre dos personas que marcaron una época en la televisión turca. La carta encapsula un momento, una emoción, un sentimiento que muchos fans guardan con cariño. Lo cierto es que independientemente de lo que pasara entre ellos, la carta dejó una huella en la historia de Pájaro Soñador y en la memoria de los fans. Es un testimonio de la conexión especial que existía entre los protagonistas y un recordatorio de que a veces la realidad y la ficción se mezclan de formas sorprendentes. La carta, filtrada o revelada, ha sobrevivido al tiempo y es un recordatorio de la pasión y el entusiasmo que las series turcas pueden despertar en sus seguidores. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el mundo del entretenimiento y la relación entre los actores y sus fans? En primer lugar, la historia de Demet y Can nos recuerda el poder de la química en la pantalla. La conexión entre los actores, la forma en que se relacionan y la forma en que transmiten emociones, es fundamental para el éxito de una serie. La química es un ingrediente mágico que puede cautivar a los espectadores y hacerles creer en la historia. En segundo lugar, nos muestra la complejidad de la vida de los famosos. La presión mediática, la exposición pública, los rumores constantes, pueden ser muy difíciles de manejar. Los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y es importante respetar su privacidad y su derecho a llevar una vida normal. En tercer lugar, nos enseña sobre el poder de la especulación y el deseo de los fans de que la ficción se convierta en realidad. Los fans se involucran emocionalmente con las historias y los personajes, y a menudo desean que las relaciones en la pantalla se extiendan a la vida real. Es una reacción natural, pero es importante recordar que la realidad y la ficción son dos cosas diferentes. Finalmente, la carta de Demet a Can nos deja una sensación agridulce. Nos recuerda una época de oro para las series turcas, una época de romances inolvidables y de personajes entrañables. Nos hace soñar con lo que pudo haber sido, con un amor que quizás nunca llegó a materializarse. Pero también nos muestra la belleza de la ambigüedad, la complejidad de las relaciones humanas y el poder de la imaginación. Y bueno, hasta aquí llega nuestro análisis de la carta de Demet Özdemir a Can Yaman. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre este misterio. Hemos desentramado, al menos en parte, los secretos de esta carta y su impacto en la relación entre Demet y Can, así como en el cariño que les tienen sus fans. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like, compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dejad vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de la carta? ¿Creéis que había algo más que amistad entre Demet y Can? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Pájaro Soñador? Me encantaría leer vuestras opiniones y saber qué sentís al respecto. Comparte tus teorías y tus recuerdos sobre esta pareja que nos robó el corazón. Vuestras opiniones son lo más valioso de este canal. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y recordad, la magia de las series turcas sigue viva.